Hola, mi nombre es Roberto Rolón y hoy les voy a hablar sobre la embriología del esqueleto axial. La bibliografía recomendada para este tema es la Embriología Médica de Lachman, la 14ª edición. Cabe resaltar que la mayoría de las imágenes y casi toda la información relacionada con este tema la tomé de este libro. Cuanto a la introducción, tenemos que para poder definir la embriología del esqueleto axial debemos saber primero qué es el esqueleto axial. El esqueleto axial está compuesto por el cráneo, columna vertebral, costillas y el esternón, es decir, todo lo que se muestra en esta imagen. También es de importancia definir las partes del mesodermo. Para ubicarnos, tenemos en el centro la notocorda. La notocorda va a ser el eje de toda la formación del embrión. Junto a la notocorda, o sea, el mesodermo que se encuentra junto a la notocorda va a recibir el nombre de mesodermo paraxial. El mesodermo que se encuentra más alejado de la notocorda va a recibir el nombre de mesodermo lateral, el cual se va a dividir en dos hojas. Una hoja que va a cubrir la cavidad amniótica y va a recibir el nombre de placa parietal del mesodermo lateral y y la otra hoja va a recubrir el saco vitelino y va a recibir el nombre de capa visceral del mesodermo lateral. Lo que se encuentra entre el mesodermo lateral y el mesodermo paraxial va a recibir el nombre de mesodermo intermedio. Bueno, recapitulando, el mesodermo paraxial es el que se encuentra más cerca a la notocorda, al centro o al eje. El mesodermo intermedio se encuentra entre el paraxial y el lateral. Y finalmente el mesodermo lateral va a ser el que se encuentra más hacia los extremos y va a recubrir la cavidad amniótica y el saco vitelino y va a recibir los respectivos nombres que pues dije anteriormente. A grandes rasgos podemos definir que el esqueleto axial se desarrolla a partir del mesodermo de la placa paraxial. Ahí va un tipo de tejido del mesodermo de la placa lateral, más específicamente de la pared parietal, va el segundo, y células de la cresta neural, ahí va el tercer tejido. Entonces, de estos tres grupos celulares se va a originar el esqueleto axial. También es de importancia definir las somitas. Aquí vemos en un corte dorsal de un embrión, vemos el conjunto de somitas, los pliegues neurales y demás estructuras. Ahora, si le hacemos un corte aproximadamente a esta altura al embrión, vamos a observar lo que está acá en la imagen A. En esta imagen A vemos, este es el mesodermo intermedio que pues se convierte en el somita. Perdón, el mesodermo paraxial que luego se convierte en el somita. Véase que este es el mesodermo que se encuentra más cerca de la notocorda, por lo cual recibe el nombre de mesodermo paraxial. Luego, estas somitas se van a diferenciar ventralmente en esclerotoma y dorsalmente en dermomiotoma. Repito, las somitas se van a diferenciar ventralmente en esclerotoma y dorsalmente en dermomiotoma. Y hacia el final de la cuarta semana de gestación, las células del esclerotoma van a dar origen al mesénquima o tejido mesenquimatoso, el cual va a formar fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. Aquí estamos viendo, o sea, la imagen B vendrá siendo un corte aproximadamente hacia esta altura donde ya se han juntado los pliegues neurales. Bueno, llegando a esta imagen, que sería la última de la introducción, tenemos que hay dos tipos de osificación. Una osificación intramembranosa, que es esta que está acá, y una osificación endocondral. La osificación intramembranosa es característica de los huesos del cráneo y no posee modelo de cartílago hialino preexistente. Es decir, en los huesos planos del cráneo, el crecimiento del mesénquima de la dermis se diferencia directamente en hueso. Y eso se llama osificación intramembranosa. En la osificación intramembranosa se presenta una característica muy importante, las cuales son las espículas óseas. En esta osificación también se va a ir dando capa por capa, lo cual va a ir moldeando la figura del cráneo. La osificación endocondral, que es esta que tenemos acá,
se va a originar a partir del mesénquima. Este mesénquima luego va a formar un modelo de cartílago que va a tener la forma del hueso. Y una vez se es vascularizado este modelo, se van a mirar osteoblastos, los cuales van a producir matriz mineralizada que, pues con el tiempo y con la expansión de los condrocitos, va a ir mineralizando más espacio a medida que pasa el tiempo, valga la redundancia. Luego de esto se van a formar centros de osificaciones secundarios en la epífisis tanto distal como la proximal. El centro de osificación que se forma acá, o sea, el que se forma en el centro sería el primario y lo que se forma en los extremos vendrían siendo los centros de osificaciones secundarios. Bueno, ya finalizada la introducción voy a pasar directamente al cráneo. Tenemos que el cráneo se divide en neurocráneo, que es lo que va a rodear el encéfalo, la bóveda craneal, y el viscerocráneo, que van a ser los huesos que van a formar la cara. El neurocráneo, a su vez, se divide en neurocráneo membranoso y en neurocráneo cartilaginoso. El neurocráneo membranoso va a tener una osificación intramembranosa, pues como su nombre lo indica, y el neurocráneo cartilaginoso va a tener una osificación endocontral. Bueno, el neurocráneo, que vendría siendo esta imagen que está acá presente, está formado por el hueso frontal, los huesos parietales, el esfenoides, los temporales y el occipital. También el etmoides que está acá, se me olvidaba, el etmoides que está acá escondidito. Bueno, tenemos que lo que está representado en azul son células de la cresta neural. Es decir, todo lo que está en azul vendría siendo formado por células de la cresta neural, mientras que lo que está en naranja son células, o sea, es tejido formado por parte de las células que hacen parte del mesodermo paraaxial. Por lo tanto, el hueso frontal, en su mayoría, está formado por células de la cresta neural, los parietales por células del mesodermo paraxial, temporal igual, mitad del temporal por parte del mesodermo paraxial y mitad del temporal por parte de células de la cresta neural. También hay que resaltar en la base del cráneo un suceso muy importante en donde se va a tomar como eje la fosa hipofisiaria o la silla turca. Entonces, todo lo que es, o sea, en la base del cráneo, todo lo que está anterior, es decir, hacia adelante de la silla turca, va a estar formado o sea, va a estar formado por tejidos que provienen de las crestas neurales, mientras que lo que está posterior a la silla turca, o sea, lo que está por acá detrás de la silla turca, o sea, que contiene la fosa hipofisiaria, va a estar formado por el mesodermo paraaxial. En otras palabras, y en palabras más sencillas, en términos que es más fácil recordar, la parte anterior del cráneo va a estar formada por células de la cresta neural, mientras que la parte posterior del cráneo va a estar formada por células está formada por células del mesodermo paraaxial. Esta es una manera muy fácil de recordarlo. Ahora, pasando al viscerocráneo, es muy importante definir que el viscerocráneo se compone de los huesos de la cara y se forma principalmente a partir de los dos primeros arcos faringeos. La parte dorsal, es decir, esta parte más o menos de acá arribita del primer arco faringeo, perdón, me va a producir el maxilar, el cigomático, producir el maxilar, el cigomático y parte del temporal. Aquí está el hueso temporal, o sea, la parte escamosa del hueso temporal. Y ahora la parte ventral, es decir, esta parte que se encuentra más al vientre, más hacia abajo, me va a originar la mandíbula, que se encuentra aquí. También el extremo dorsal de la parte ventral, el extremo dorsal de la parte ventral del primer arco faringeo, junto con el segundo arco faringeo, aquí lo vemos, junto con el segundo arco faringeo, me van a formar lo que es el yunque, estribo y el martillo, es decir, los huesecillos del oído. En cuanto al cráneo del recién nacido,
es de suma importancia resaltar que existen dos fontanelas, o sea, existen dos fontanelas principales, una anterior y otra posterior. La más importante es la anterior, la cual cierra aproximadamente a los 18 meses de vida, y la posterior cierra aproximadamente a los 2 meses de vida. La palpación de la fontanela anterior es muy importante en la práctica clínica, puesto que nos permite, o sea, nos da información acerca de la correcta presión intracraneana y también acerca de la correcta osificación del cráneo. O sea, hago énfasis en esto, en que la fontanela anterior cierra hacia los 18 meses y la fontanela posterior cierra aproximadamente a los 2 meses de vida, puesto que es muy importante, o sea, prácticamente esta pregunta del parcial, es muy importante que tengan este dato en la mente. Otro dato curioso, dato importante, es que el rostro del bebé es muy pequeño, puesto que hay ausencia de los senos paranasales respiratorios, y también el desarrollo de los huesos de la cara es poco, o sea, es casi nulo. En cuanto a las vértebras y la columna vertebral, cuando el desarrollo embriológico de las vértebras y la columna vertebral, tenemos que las vértebras a grandes rasgos se originan en las partes de esclerotoma de los somitas que provienen del mesodermo paraaxial. Mesodermo paraaxial, pues, volviendo a repetir el proceso, por aquí se va a encontrar aproximadamente el mesodermo paraaxial, que luego me va a formar las somitas, que luego se va a dividir en esclerotoma y en el dermomiotoma. Entonces el esclerotoma y el dermomiotoma, pero pues en este caso estamos centrando en el esclerotoma, va a formar lo que sería la columna vertebral. Ahora, durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran alrededor de la médula espinal y la notocorda para fusionarse con las del lado opuesto. En otras palabras, en términos más sencillos, tenemos que las células de este esclerotoma van a migrar alrededor de la médula espinal. O sea, hay que tener claro que esto solamente es la mitad. O sea, esto que estamos viendo aquí es la mitad del proceso. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá está ocurriendo esto mismo que está representado aquí. Entonces, las células del esclerotoma que se encuentran acá van a mirar hacia este lado, y las células del esclerotoma que se encuentran por aquí van a mirar hacia este lado, es decir, van a rodear la médula espinal. Y una vez rodeada la médula espinal, pues se va a dar, un momento, se va a dar el proceso de resegmentación. El proceso de resegmentación se define como el proceso, valga la redundancia, mediante el cual la mitad caudal de un esclerotoma se va a fusionar con la mitad cefálica de otro esclerotoma. Y bueno, este proceso se da en dirección cefalocaudal, como lo dije anteriormente. Una vez dado este proceso, se va a formar la base de lo que sería el cuerpo vertebral. Cabe resaltar que queda un pequeño mesénquima intersegmentario que va a formar el disco intervertebral, y a esta altura la notocorda va a protruir un poco y va a ayudar a la formación del núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Ahora, resumiendo todo lo que dije anteriormente, la mitad caudal, o sea, la mitad de abajo de un segmento de esclerotoma se va a fusionar con la mitad cefálica de otro segmento de esclerotoma. Es decir, una vértebra está formada por dos mitades de segmentos de esclerotoma. Una caudal y otra cefálica. Y el disco intervertebral va a estar formado por el mesénquima que quedó, digamos que en la mitad, que no fue ni para un lado ni para el otro, sino que quedó en la mitad. Entonces el mesénquima intersegmentario que quedó, sumado a la notocorda, va a formar el disco intervertebral. Pasando a las costillas y al esternón, tenemos que las costillas se originan a partir del mesodermo paraxial y desde las apófisis costales de las vértebras torácicas, es decir, las costillas, o sea, la parte ósea de las costillas va a estar formada a partir del mesodermo paraxial y desde las apófisis costales de las vértebras torácicas. Aquí tenemos las apófisis costales
Entonces, la parte ósea de las costillas se va a formar a partir, o sea, desde las apófisis costales, y los grupos celulares van a pertenecer al mesodermo paraxial. En cuanto a los cartílagos costales, hay que decir que se forman a partir de las células del esclerotoma que migran a través de esta frontera que está aquí, que vendría siendo la frontera somítica lateral. Las células del esclerotoma, como por ejemplo estas tres que están acá ubicadas, que pasan la frontera somítica lateral, van a formar lo que son los cartílagos costales. En cuanto al esternón, hay que decir que el esternón se desarrolla independiente a todo este proceso que he mencionado acá, y los grupos celulares que lo van a conformar van a pertenecer a la capa parietal, es decir, la que rodea la cavidad amniótica del mesodermo de la placa lateral en la parte ventral del cuerpo, es decir, la parte más anterior del cuerpo. Repito, el esternón se desarrolla de modo independiente en la capa parietal. La capa parietal, déjenme buscar la imagen de nuevo. La placa parietal, la que rodea la cavidad amniótica, esta placa parietal me va a dar origen al esternón en su parte anterior. El esternón se desarrolla primero a partir de dos bandas externales, las cuales luego se van a funcionar y pues por medio de regulación genética me van a formar todos los detalles óseos que contiene este hueso. En cuanto a las anomalías relacionadas a la embriología del esqueleto axial, hay que decir que existen varias, dentro de las cuales tenemos las cranioesquisis y la anencefalia. La cranioesquisis es la no formación de la bóveda craneal. En cuanto a la cranioesquisis, tenemos que puede obedecer a distintos factores teratogénicos y que en los casos en los que no se forma la bóveda craneal, es decir, la cranioesquisis, y el tejido encefálico queda expuesto al líquido amniótico, se va a provocar una degeneración, lo cual me va a conducir a una anencefalia, que sería un cerebro subdesarrollado o incompleto. Hay formas más leves de protusión del cerebro, lo cual sería la meningocele y la meningoencefalocele. Perdón, protusión del cerebro no, sino protusión de material nervioso. Bueno, en cuanto a la meningocele, tenemos que la meningocele vendrá siendo solamente la herniación de las meninges. Vamos a desglosar este término, puesto que cuando se desglosa el término se hace mucho más fácil entenderlo. Cele, vamos a definirlo como herniación, y meningo, meninges. Entonces, cele, herniación, meningo, meninges, herniación de las meninges. Meningoencefalocele, cele vendría siendo herniación, meningo, meninges, encéfalo, pues encéfalo. Y se definiría de esta manera: herniación de las meninges y del encéfalo. Cuando nos encontremos ante términos extraños, ante términos médicos extraños, el camino que en lo personal me ha parecido más fácil es cuando se desglosa el término y se define palabra por palabra. Esa definición de palabra por palabra va a dar el significado global de lo que significa la misma. Bueno, en cuanto a la craneosinostosis, tenemos que la craneosinostosis es el cierre prematuro de una o varias suturas. Bueno, en cuanto a EFNB1, ENF1 es un factor de transcripción que me va a codificar a la proteína efrina B1. Esta efrina B1 se va a unir a su ligando, el cual es EPHB, y la unión de estos dos, o sea, la unión de la proteína y el ligando, me va o sea, la unión en términos generales va a provocar que las células dentro de las suturas cerebrales se repelan. Es decir, la sutura, parte de un hueso, se va a repeler con la parte del otro, lo que se encuentra más proximal, lo cual me va a dejar el espacio que vendría siendo la sutura. Caso tal haya mutación en este gen, no se va a producir bien esta proteína, por lo tanto no se va a unir a su ligando. O lo que me va a llevar a la larga a que no exista ese proceso en el cual se repelen estos grupos celulares y se va a cerrar las suturas cerebrales muy rápidamente. Otro aspecto molecular importante es que el crecimiento de las células de la cresta neural está mediadas por los genes MSX2 y TWIST1. Entonces, una mutación en estos genes
me va a provocar un crecimiento anormal de las células de la cresta neural. También se ha descrito que los factores de crecimiento de fibroblastos y los receptores de los mismos, como vendría siendo FGRF1, FGRF2 y FGRF3, son importantes para el correcto sellamiento de las suturas cerebrales. En cuanto a la escoliosis, tenemos que existe una escoliosis idiopática, que es la que se está mostrando acá en la figura A, y una escoliosis que puede ser de tipo congénita, que vendría siendo esta que estamos viendo acá en la figura B. Las escoliosis de tipo congénita se caracterizan por una fusión asimétrica de dos vértebras o que falte la mitad de una vértebra o más vértebras, que es el caso que estamos viendo acá en B. Acá en B vemos acá con la flechita naranjita que falta la mitad de una vértebra de este lado, la mitad de una vértebra de este lado. Aquí se ve claramente en esta radiografía. Ahora, el hecho de que falte la mitad de una vértebra o la mitad de más vértebras me va a provocar curvaturas anormales. Estas curvaturas anormales van a ser producto del desequilibrio o de la falta de armonía que llevaba la columna hasta que se encontró con que faltaba una parte. Esto va a provocar un desequilibrio, a lo cual a la larga me va a provocar una escoliosis, es decir, una curvatura lateral anormal de la columna. También tenemos a la vértebra hendida o espina bífida, la cual puede ser oculta o quística. En la espina bífida oculta eh, hay un defecto óseo, pero este defecto óseo se encuentra cubierto y podemos decir, en términos generales y palabras algo vulgares, que se encuentra bajo control. Pero en la espina bífida quística, el material nervioso no se encuentra protegido, por lo cual, pues, es obvio decir que la espina bífida quística es más peligrosa que la espina bífida oculta, o es más grave, en términos generales. Y finalmente, en cuanto a las costillas y el esternón, tenemos que pueden haber costillas cervicales. Comúnmente o generalmente estas costillas cervicales se dan a nivel de C7, lo cual me va a interferir con el plexo braquial y la arteria subclavia, que pues recordando anatomía, el plexo braquial y la arteria subclavia pasan a través del escaleno anterior y el medio, y de una costilla ubicada a nivel de C7 me va a provocar una obstrucción del flujo sanguíneo y también me va a provocar una presión sobre el nervio que se encuentra sobre el plexo braquial, es decir, los nervios del plexo braquial que se encuentran a esa altura. También vamos a encontrar el pectus excavatum y el pectus carinatum. El pectus excavatum es esta figura que tenemos acá a la derecha, que es, pues, en términos coloquiales, cuando el pecho lo tenemos hundido. En términos muy coloquiales estoy diciendo esto, cuando tenemos el pecho hundido, y el pectus carinatum es cuando tenemos el pecho en forma de frente de barco, por así decirlo. Estos son términos muy coloquiales los cuales estoy diciendo. Ambos, tanto el pectus excavatum como el pectus carinatum, son anomalías en cuanto al desarrollo embriológico del esternón. Pues finalmente les digo muchas gracias por ver todo el video y recuerden, la bibliografía recomendada es la embriología médica de Lachman. Ahí pueden leer todo tranquilamente y encontrar la información que requieran.